Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo, el Rey del universo. Terminamos este año litúrgico, comenzamos un año nuevo litúrgico, un año en el que volveremos a celebrar el misterio de Cristo completo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, el envío del Espíritu Santo. Nos invita el Señor a través de su palabra a vivir un buen año como encuentro con Él, el Rey del universo. Queridos hermanos, en este mundo hay un poder que lo experimentamos. Es el poder del mal. Es el poder de la muerte. Lo experimentamos cada día. El poder de la injusticia. Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay injusticia, hay mucha injusticia. El poder de las envidias. Hay envidia en este mundo y hace sufrir. El poder del odio, que cierra el corazón al amor, que cierra las entrañas al hermano. El poder de la violencia, ¿no lo experimentamos cada día? Por nuestras calles vemos tantas escenas de violencia. En el mismo tránsito, tanto grito, ¿no? Tanta violencia. En las familias, ¿cuánto se experimenta la violencia en nuestras familias? El poder de la violencia, del odio, de la envidia, el poder del mal. Un poder que seduce al ser humano, un poder que engaña al ser humano, nos seduce y nos engaña, nos quiere hacer suyos, nos quiere apresar a nosotros. Un poder que se manifiesta en esa atracción, en esa seducción que tiene sobre los seres humanos el alcohol, en esa seducción que tiene sobre los seres humanos el sexo. Parece que la felicidad está en el alcohol, está en el sexo. Muchos lo buscan en tener poder, en ser importantes, en ser más que los demás, más que los otros. Otros lo buscan en el dinero, en acumular dinero. El poder del mal se manifiesta de muchas formas y seduce. Y hermanos, hace ciegos, nos hace ciegos para el amor. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y no me visitaron. Estuve en la cárcel y no vinieron a verme. Nos hace ciegos para el amor, porque estamos muy ocupados, seducidos por otras cosas. Y pasamos por este mundo ciegos. Y al final hemos escuchado la palabra, ¿no? Tuve hambre y no me dieron de comer. Cerraron su corazón, cerraron sus entrañas al amor, al fin para el que ustedes han sido hechos. Queridos hermanos, ese poder a los seres humanos nos hace presos, no nos hace libres, nos promete felicidad y no nos da la felicidad. Nos hace más bien esclavos suyos y nos arrebata la felicidad para la que nosotros estamos hechos. Pero hermanos, la buena noticia este domingo de Cristo Rey es que en este mundo hay también otro poder que al final es el único y definitivo poder, es el poder de Cristo, el poder del Rey del universo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no se quedó pasivo ante esta situación de la humanidad, sino que fue enviado por el Padre a este mundo para liberarnos de ese poder, de ese otro poder seductor y de ese otro poder esclavizador. Y vino al mundo y se sometió a ese poder del mal, muriendo en la cruz por amor a nosotros. Pero fue para vencer ese poder del mal, ese poder del pecado desde dentro. Y fue vencido incluso el poder de la muerte, como hoy nos ha dicho la primera carta a los Corintios. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y de esa forma Dios será todo en todos.
El poder de Cristo es el poder definitivo. Es la buena noticia que nos da este domingo de Cristo Rey. Él es el poder definitivo que nos libera. Pero hermanos, somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir si queremos vivir sometidos al poder del demonio, al poder del mal, cerrados al amor, esclavos del odio, de la violencia, o si queremos nosotros ser servidores de Cristo, el Rey del universo. Somos nosotros los que tenemos que decidirnos por Cristo y agarrarnos a Él para que Él nos libere como el único Salvador de este mundo, como el único Rey que puede de verdad darnos lo que promete, darnos felicidad. Entonces, queridos hermanos, la buena noticia es que podemos, unidos a Cristo, ser liberados del poder del mal, ser liberados del poder del pecado y ser liberados del último enemigo de la humanidad, ser liberados del poder de la muerte. Unidos al Señor Jesús, nosotros podemos. Unidos al Señor Jesús, seremos arrebatados en un camino, en un proceso. No es fácil, pero podemos porque tenemos la fuerza de los sacramentos. Tenemos el sacramento de la reconciliación para pedir perdón al Señor cuando nosotros nos sometemos a ese poder del pecado. Tenemos el poder de la Eucaristía para unirnos a Cristo y con Él salir de todo ese poder tan seductor del pecado y ser liberados. Hoy la Iglesia de Bolivia celebra el Día del Laico, el Día del Catequista. El laico es el miembro del pueblo de Dios, el miembro de la Iglesia que ha sido liberado del poder del pecado y vive no al servicio del demonio, sino al servicio del reino de Dios, al servicio de la construcción del reino de Dios. Es un discípulo de Cristo que ha hecho de Cristo el Señor de su vida, el Rey de su vida, su Salvador. El laico es un discípulo del Señor y si además es catequista, se compromete como catequista en esta iglesia nuestra que tanto necesita catequistas, es además un misionero del Señor, uno que está al servicio del Señor. Ese es un laico. No es un bautizado, sin más, que sigue bajo el poder del mal, que sigue sirviendo al dueño de este mundo, al demonio. Es un laico que está en camino, en proceso de liberación, un discípulo y un misionero de Cristo, al servicio del reino de Dios, al servicio de la paz. El laico liberado por el Señor se compromete no al servicio de la violencia, sino al servicio de un mundo de paz, de que en este mundo haya paz. Alguien que se compromete al servicio de la justicia, al servicio de la justicia, porque el reino de Dios es justicia. El laico, el discípulo de Cristo, se compromete por construir la justicia. A ver, si uno es un ladrón, si uno extorsiona a los demás, si alguien es un corrupto, no está al servicio de la justicia, no está al servicio del reino de Dios. Pongamos por caso un juez que es un corrupto, que no hace justicia porque es para lo que está ahí, que no busca la justicia, sino simplemente su provecho personal y que se corrompe. Evidentemente no está al servicio del reino de Dios con su vida. El reino de Dios es verdad. No podemos construir una sociedad de mentiras, de desconfianzas de los unos con los otros. Una sociedad de verdad es una sociedad donde el reino de Dios crece. Los laicos de la Iglesia Católica al servicio de la construcción de una sociedad de verdad, de confianza. El reino de Dios es amor, una sociedad de amor. En eso tienen que comprometerse nuestros laicos en nuestra Iglesia, porque tuve hambre y me dieron de comer. Este es el amor.
Y este es el juicio final de la humanidad. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me han visitado. Estuve preso y vinieron a verme. Este es el amor del que todos nosotros seremos examinados. Lo que hemos hecho por los más pobres de nuestra sociedad. Lo que hemos hecho por construir una sociedad de verdad, de justicia. Una sociedad de amor. Esa será la pregunta que el Señor nos haga. ¿Qué has hecho por los demás? ¿Has entregado tu vida? ¿Has vivido el amor que yo te enseñé? ¿He sido tu rey? ¿He sido el rey de tu vida verdaderamente? ¿Has estado al servicio del reino de Dios? Y no es lo mismo, hermanos, lo dice muy claramente el Evangelio de hoy, no es lo mismo vivir de una forma o de otra. No es lo mismo vivir al servicio del mal o vivir al servicio del reino de Dios. No es lo mismo vivir al servicio del reino del demonio o vivir al servicio del reino de Cristo, el verdadero Rey del universo. Y ya nos lo está avisando el Señor mientras estamos aquí vivos, mientras estamos aquí de camino. No es lo mismo. El Señor separará a unos de otros. Hermanos, ¿al servicio de quién estamos? Como laicos, pongámonos al servicio del reino de Cristo, el Rey del universo. Que Él nos ayude en la celebración de la Eucaristía. Recibimos la fuerza del Señor para poder vencer al mal del mundo y ponernos al servicio del reino de Dios.